Ahí estamos. Bien, entonces compartamos el aula para ver en qué quedamos en la clase pasada. Me imagino con la semana pasada se pusieron al día, descansaron un poco, obviamente pudieron empezar ¿cómo se llama? A estudiar un poco para los certámenes que se vienen ahora. Espero que hayan aprovechado la clase la semana pasada en eso. De aquí hasta el término del semestre ya no tenemos más recesos. Nosotros en la clase pasada vimos funciones de búsqueda, funciones para manejo de texto. Según tengo indicado, nosotros casamos a ver este ejercicio. Prácticamente hasta el final faltó una parte que quedamos en ver la idea. Y con eso más o menos quedamos listos ya para el certamen. Vamos a hacer un ejercicio tipo certamen, ¿ya? Y con eso estamos listos para la prueba. La fecha de la prueba, hay 11 alumnos, hay 10 alumnos. Voy a esperar que lleguen un poquito más para tenerlos y poder explicarles. Pero la prueba yo la pretendo hacer un día sábado, más que un día de semana. ¿Por qué razón? Por razón de tiempo, disponibilidad por parte de ustedes, ¿ya? Para que puedan estar descansados, en parte, entre comillas. Segundo, para que no tengan problema de tiempo, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es, lo primero que voy a hacer es apagar la cámara para empezar a trabajar y así quizás mejore el audio o la calidad de la señal en aquellos lugares donde esté mal. ¿De acuerdo? Bien, veamos acá. La clase pasada quedamos en esta parte, vimos todo este ejercicio básicamente para manejar texto. Es decir, vimos todo esto. Ustedes tienen que llenar estas partes, yo lo dejé más o menos anunciado aquí, pero ustedes tienen que seguir con esto. Lo mismo que pasa por cada una de esas. La idea de esto era utilizar, Profe, no se ve. no se ve claro. Hay un sonido metalizado. Ahí sí. Ahí sí. Pero hay un sonido metalizado que no es de acá, en todo caso. Bien, entonces vamos a ver que y parece que se fue ese sonido metalizado. Ya, entonces tenemos este ejercicio donde nosotros vimos en la clase pasada algunas funciones para lo que es la manipulación de texto, que en muchos casos se requiere, ¿ya? Para ciertos procesos, separar algunos elementos, algunos datos y dejarlos todos en diferentes celdas. Entonces, para esto, y no solamente eso, te permite también cambiarle de mayúscula a minúscula o viceversa, extraer cierta cantidad de caracteres, ya sea comenzando por la izquierda, por la derecha o por algún lugar que nosotros definamos. Así también, en vez de separarlo, podemos juntarlo, unirlo. Para eso usamos el concatenar. ¿De acuerdo? Ese fue el ejercicio que vimos en la clase anterior, la semana antepasada. Y la idea es que ustedes mismos pudiesen terminar esto. ¿Ya? Así que esto era lo que más o menos habíamos quedado la semana pasada. Además de eso, vimos esta parte que era texto, donde nos dimos cuenta que había funciones que eran más poderosas, quizá un poquito más complejas, pero más poderosas, y que permitían hacer algunas cosas. Por ejemplo, en este caso teníamos concatenar, que también lo podían hacer aquellos que tenían disponible la función concat, solamente aquellos que tenían la función concat. ¿Quiénes son los que tienen disponible esta función? Normalmente los que están con Excel 2019, el Excel 365, que es el que proporciona la universidad, y no recuerdo si el 2016. Bueno, ahí sí que no me acuerdo. De todas maneras, cómo funciona el concatenar con el concat son prácticamente idénticas. Son iguales, ¿no? El concat, ahí lo tienen con, perdón, ahí, concat, y tenemos las dos, concat y concatenar. La concat es el más reciente. El concatenar es uno que
Se viene usando hace muchos años y por un asunto netamente de mejora de la función nació el concat. La diferencia básicamente radica en que el concat te aguanta rangos, el concatenar no, solamente textos por cada parámetro. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos esta función concatenar, la vemos a través del asistente, nos podemos dar cuenta que el concatenar exige que los datos tienen que ir separados. Pero si ustedes tienen datos que son contiguos, podrían usar el rango al tiro, pero solamente con el concat. ¿De acuerdo? En algunos casos podría ser conveniente, en otros simplemente no lo son nomás. Convendría, y podría dar lo mismo, usar concat o concatenar. La otra forma es usar la función unir cadenas. Pero como es tan pequeño esto, en realidad va con un guión, quizás el unir cadena es mucho. No está mal, está bien, se permite, ni un problema, pero creo que es mucho. Con un simple operador concatenar bastaba, es más corto. Así que tiene tres formas de hacerlo. También vimos esta forma de colocar el punto ya, al mismo valor, darle un formato con puntos, tipo separador de miles. Y además colocarle el guión para que quede como un run. También lo pudimos hacer de esta forma, la típica, usando la izquierda, el extrae. Pudimos usar en vez del extrae acá el derecha. Así también pudimos usar, en vez de haber usado la izquierda, pudimos usar el extrae. La diferencia entre la izquierda y el extrae radica en que la izquierda asume siempre la posición 1 como posición de inicio. Y yo solamente coloco como parámetro la cantidad de caracteres que quiero extraer. Si no agrego ese dato, el número de caracteres que voy a extraer se asume que es 1. En cambio, el extraer sí debo colocar la posición de inicio. Aquí no se asume que es la posición 1. Yo indico cuál es la posición, el número de carácter, la posición del carácter donde voy a comenzar a extraer. Luego, al igual que la izquierda, indico la cantidad de caracteres que voy a extraer. Aquí por un asunto de coincidencia, los dos valores son 3. Y aquí lo pueden ver de otra forma, por así decirlo. Y esa sería una forma de hacerlo. Después lo hicimos con la función concatenar, ¿de acuerdo? Unido todo, en vez de usar el operador concatenar, pusimos la función. Es decir, en vez de usar este símbolo, acá en todos lados, usamos la función. Es lo exactamente, no exactamente, pero son muy parecidas. También usamos la función texto, que a mi gusto es la que más cumple con los requisitos que nosotros vamos a utilizar acá en este trabajo. Usamos también la función concat, que es lo mismo que concatenar, exactamente lo mismo. ¿Ya? La única diferencia es que aquí lo usé con texto. El concatenar también lo puede hecho con texto dentro. Y la última era con una izquierda, aquí fue una alumna de ustedes que me sugirió esto, que en vez de usar estos datos, usó ese en amarillo. Entonces no fue necesario concatenar el guión, ya estaba. Tomo aquí los últimos lugares y listo. ¿Ya? Pero en el ejercicio se pedía que fueran los dos primeros. Pero no está mal, lo dejé acá, porque como idea, en una eventualidad, es bastante buena. Y luego vimos alguna otra forma de sustituir, sacar ciertos valores, ¿ya? Era cosa de usar la función sustituir, valor, etc. Y finalmente pasamos a un ejercicio que era más grueso, un poquito más complejo, que era el extraer el nombre. Era aquí, es el formato, el nombre, repetíamos, acá estaba, este. Lo anterior no era tan relevante, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué? Yo les dije que realmente rara vez ocupaba la opción repetir. En realidad, rara vez. Lo uso generalmente con un guión para colocar una línea, pero más allá que eso, no lo he ocupado. Acá nos pedían colocar un nombre. Aquí colocamos, en primer lugar, mi nombre completo, los dos nombres, los dos apellidos, y después probamos con el nombre de uno de los compañeros de ustedes. ¿Ya? Me pedían que escribiera en mayúscula y que aplicara la función que lo convierte en nombre propio. Es decir, primera letra de cada palabra en mayúscula, el resto en minúscula. Y por último, aquí nos pedían
separar los nombres, los textos, que a veces nosotros necesitamos separar. Yo sé que hay una función que te permite separarla. No recuerdo dónde está, pero hay una función, perdón, una herramienta que habría que te permite descomponer este texto en celdas distintas. ¿Ya? Pero no siempre se va a poder. En algunos casos hay ciertas limitaciones, tiene cierta información entre medio, que impiden, o simplemente no se va a poder por ese motivo. Acá, para poder hacerlo, lo que nosotros hicimos o determinamos es una pequeña ayuda, que era definir el inicio de cada texto, donde comienza cada una de las palabras. Aquí adentro, la A comienza en la posición 1, la E comienza en la posición 8, la S en la 14 y la T en la 22. Y luego, lo que hicimos acá es determinar dónde está el espacio después de la palabra. Es decir, después del Andrés, ¿dónde está el espacio? En la posición 7. ¿Por qué lo hicimos así? Porque con eso nosotros tenemos la referencia de dónde termina una y dónde comienza la otra. Por ejemplo, si yo sé que estoy aquí en ese espacio 7, yo sé que uno menos que este termina el nombre anterior, Andrés en este caso. Y uno más comenzaría el nombre siguiente. Fíjense que ahí está el 8. Lo mismo pasaría acá. Ahí está el segundo espacio, que sería esa, posición 13. Por lo tanto, el siguiente nombre va a comenzar en la posición 14, uno más. Y el anterior terminó en la posición 1 menos que este, la 12 termina. Y así seguimos. El problema pasaba en el último. El último no tiene espacio después. Entonces lo que hicimos fue inventar un espacio que no existe. Pero fue solamente para que nos ayudara en el problema. Y para eso no usamos, ¿ya?, la función encontrar, que era buscar un espacio, sino usamos la función largo. La función largo te entrega el largo total de el nombre, de todo el texto completo, del primer carácter hasta el último. Y te decía que eran 26. Entonces, si yo quería simular el espacio después de Tapia, le sumé a 1 al 26 y me daba 27. Por eso suma 1. Y la función que permitía extraer esto era extraer. ¿Qué íbamos a extraer? Esta era el nombre. Luego venía la posición inicial, D31. Es decir, ¿dónde comenzamos? D31 es esta posición, justamente la que está acá. Lo mismo pasaría para el siguiente, D32. Después vendría D33 y así sucesivamente serían todo esto. El largo, la cantidad de caracteres, porque aquí no se indica el final, se indica la cantidad de caracteres, se obtenía de la siguiente forma. Restábamos el espacio que encontramos después del nombre menos la posición inicial donde comienza el nombre. Si ustedes restan esas dos cosas, teníamos la cantidad de caracteres que podíamos extraer. Y si lo ven por el asistente, quedaba algo así. Donde comienza, y esto, la cantidad de caracteres. Ojo, no es la posición final, sino la cantidad de letras que voy a extraer. ¿Ya? Y finalmente nos daría eso, sin ningún problema. Bien. Ya, entonces, ahí obteníamos esa forma para extraerla, que no era tan trivial. Yo por eso las mostré, para que ustedes la pudieran conocer al menos y tener la idea que sí se puede hacer este tipo de cosas. Ahora, alguien que sea un poco más avanzado se puede dar cuenta de que eso, funciones que están acá, las puede colocar aquí adentro. Y pasa a ser una función más grande. Bien, la de abajo era cosa que ustedes la tenían que hacer, era indique en qué posición aparece la palabra XX. Claramente aquí había que encontrar el XX. ¿De acuerdo? Texto buscado XX. No importa, aquí sí importa, perdón, las mayúsculas y las minúsculas. No puedo buscarla con XX minúsculas. Aquí lo dice, en esta parte. El asistente lo decía. Hace diferencia entre mayúscula y minúscula. Así que debe ser mayúscula. Dentro de aquí el texto, el que está acá, en F36. Número de inicio, que comience de la primera posición. ¿Ya? Si la omito, se asume 1. Si ustedes quieren dejarla con un 1, pueden hacerlo, da lo mismo.
y ahí daría 4. Si usted quiere sacar el siguiente, primero voy a congelar el F36 para que siempre haga referencia a este. F4, ahí está congelado. Y si usted quiere sacar el siguiente, lo que sí tienen que tener claro es que este debiese indicar a la posición anterior. Es decir, si yo copio este hacia abajo, siempre me va a mostrar 4. ¿Y por qué me muestra 4? Porque siempre lo hago a partir de 1. De aquí, de donde está la A. Y él empieza a buscar nuevamente el XX hasta que lo encuentre en esa misma posición. Posición 4. Por eso entrega ese 4. Si yo quiero que busque el siguiente, acá yo lo que debo hacer es colocar la posición donde encontró el último XX, que fue la posición 4. Pero lo dejo pasado. Pero si lo dejo así, me queda 4 también. Lo debo dejar a lo menos 1. Ya, no hay problema, Melanie. No, tranquila nomás. Entonces, teníamos eso. Y para el último, va a ser lo mismo. Si vamos a tener que tomar el anterior. Es decir, aquí sí lo puedo copiar hacia abajo sin problema. ¿Por qué razón? Porque aquí ya lo tengo variable. ¿No? Entonces va a buscar el XX en la misma F36, que sería esa, y va a comenzar la posición de inicio de búsqueda. Ahora va a ser lo que está en C38, que es este valor 8, más un 1, te daría 9, y él empieza a buscar a partir de esta posición, es decir, de la segunda X que está acá. Y ahí sí empieza a buscar el segundo XX. Y si no hay más, ustedes tratan de seguir buscando más, le va a marcar un error. Este otro, ¿cuántos caracteres tiene su nombre? Eso lo pueden hacer ustedes, lo hicimos arriba, se los dejé para que lo hicieran. ¿Ya? Si tenían dudas me preguntaban. Este lo mismo, si que no me equivoco, pero sin considerar los espacios. Era tan simple como sustituir los espacios por nada. Y a eso le aplican la función largo. En este caso que tenemos acá era reemplazar la palabra básico por avanzado en este texto. Entonces lo que hacen ustedes es sustituir también. Por eso lo dejé porque era muy simple para que ustedes lo hicieran. Esto otro lo vamos a agrandar para que lo puedan ver mejor. Ahí lo tenemos. Tienen la fecha, una fecha de hoy día. La idea, perdón, este era el primero. Lo que hay que hacer acá es dejar el root, esos dos valores, ¿ya? Pero con el formato que vemos arriba. Ese ya lo hicimos anteriormente. Lo tratan de hacer ustedes. ¿De acuerdo? Y de una forma que no solamente funcione para los 15 millones. Pueden con root que son más pequeños, 9 millones, por ejemplo, y tanto, 9 millones, 20, 500, digamos. Que podría existir 9 millones, de hecho todavía hay mucha gente. Todas las personas que están más o menos de los 60 años, hacia arriba tienen 9 millones, y hay algunas personas menores de 60 que también lo tienen. Hay 8 millones, 7 millones todavía. Así que eso ya lo hicimos, por lo tanto, lo pueden hacer ustedes. Hagan el método que sea más no más cómodo, óptimo, que permita ya, colocar el punto tal cual lo pide acá, pero que funcione también con valores más pequeños, menores a 10. Obviamente tiene que ser un root que existe, no que sea válido, no vayan a colocar 2, nada más. No estoy hablando de 2 millones, 2 o 0. No existe. Este otro les pedían colocar esta fecha. Digo, esta fecha, disculpen. Con ese formato. Este es un ejemplo. No sé cómo lo hacíamos acá. Yo se los dije la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? Fue hace solamente 2 semanas. ¿Alguien se acuerda? Cambiando arriba el formato, No, ¿no? Yo no. lo hice así. Digo, lo podrías hacer así. Está bien.
lo puedes hacer. Colocamos este valor. ¿Ya? Perfecto. Y le cambio el formato. Muy bien. Si lo pedimos de esa forma, en el sentido de que cambie el formato y listo. Nada más. Si lo puede hacer líder, eso es válido. Totalmente válido. Así que no hay problema en ese aspecto. Y tú lo puedes hacer personalizada. Y en personalizada, ¿qué es lo que haces? Defines, ¿cómo lo hiciste en personalizada? Le colocaste el día, ¿cierto? 2D. Te di el día. 2D. Luego colocaste la palabra D. Pero encerré entre comillas porque es una constante. Luego, el mes. El mes con 4M. Ojo que aquí parece agosto con mayúscula, pero es con minúscula. Y luego viene nuevamente la palabra D. Y finalmente el año, que uno está acostumbrado a colocarlo con 4Y. Pero si alguien lo hizo con 3Y o una E, está correcto. ¿Y ahí quedaría? Disculpen. Pero esto, yo lo que quería, que no está mal, en este caso, porque aquí se dice obtener la fecha formateada como tal cosa. Formateada. Pues si yo quiero obtener la fecha real, es decir, que como un texto, este método ya no me sirve. Y ahí la única forma que yo lo puedo hacer es muy parecido a lo que hice acá, pero con la función texto. Vamos a ver la función texto que nos pide el valor. Acuérdense que la función texto lo que hace es convertir un texto en valor. Perdón, disculpen, al revés. Un valor en texto. ¿Ya? Así como está la función valor, que lo que hace es tomar un texto y convertirlo en valor en la medida que pueda, porque no siempre se va a poder, pero podría tomar un texto que sea numérico y está formateado por ese motivo como texto, lo puede convertir en número. Pero acá el texto hace al revés. Toma el valor y lo convierte en texto. Pero debo dar el formato. El formato que yo doy acá es exactamente el mismo que yo uso personalizado. ¿Se acuerdan que era de comilla, y coloco un espacio, luego la palabra de, luego coloco el mes y nuevamente la palabra de con el año 1, 2, 3, 4. Yo estaría bien. El problema que esto debe ir entre comillas. Todo eso debería ir entre comillas. Y se va a generar una confusión, porque aquí te encuentras otras comillas. Si yo lo coloco así tal cual, va a salir error. ¿Se dan cuenta? Porque se equivoca, como lo asistente nuevamente, o se confunde en realidad con las comillas acá. Y no puede colocar las comillas. Esto debería ir con comilla aquí, ahí adelante, y al final. Pero se va a confundir con las comillas que están entre medio. Es decir, él va a ver que comienza una comilla acá, termina ahí. Y después viene una D que no entiende qué es lo que es eso. Luego comienza otra comilla y termina aquí. Y después viene la palabra D nuevamente. Y nuevamente comienza con otra comilla y termina con esa. Es decir, se confunde completamente. Para solucionar ese problema, lo que se hace es lo siguiente, lo que hace Excel. Que estas comillas que están internas y que tú quieres que salgan, que sean constantes, las colocas doble. Cada una de ellas las colocas dobles. Ahí y ahí. Y ahí aceptamos. Y ahí lo tenemos. Ahora alguien me dice, pero ¿qué diferencia hay entre una y otra? Que si tú a este le quitas el formato, le vamos a colocar a los dos general, esa vuelve a ser su número, como siempre lo hemos dicho, es un número de la fecha, es un número de serie. En cambio, este otro sigue siendo texto. De hecho, es cosa de mirarlo nomás. Antes de esto, vamos a verlo, es ahí. Y si lo vemos, agrandamos estas dos celdas, ven la alineación que tiene cada uno de ellos. Ese está ajustado a la derecha, es un número. Este a la izquierda, es un texto. Por lo tanto, yo esto lo puedo manipular. Puedo hacer un montón de cosas con eso. Puedo concatenar algo, puedo extraer algo, etcétera. Puedo desplegarlo, colocar como un informe, algo. Es un texto. Este es para una presentación, para verlo, visualizarlo, nada más. Pero sigue siendo el mismo número original. Lo mismo que con ese es un número original.
Acuérdense que estos dos tienen el mismo formato. Yo le quito ese número, es el mismo que este. Pero no es lo mismo que este otro, porque aquí lo convertí. No lo disfracé, que es diferente. Bien, así que, ¿quién lo hizo? Alguien me dijo que lo hizo personalizado. Y le funcionó. Si le funcionó, perfecto. ¿Ya? Pero aquí tiene una forma de dejarlo como texto. En este caso, como no se especifica, insisto, te lo aceptaría acá. Pero la idea de este ejercicio, como dice su nombre, es manipulación de texto, aunque también sale fechas, ¿no? En realidad las dos serían válidas. Aquí como fecha y acá como texto. Este otro, ese otro parece muy simple, muy básico, ¿no? Pero yo podría sumar. Yo puedo hacer la típico. ¿Qué función ocupamos acá? ¿O qué operador? ¿Cómo hacemos esta suma? ¿Cómo hacemos ese resultado? ¿Qué me piden? ¿Me está pidiendo la Suma. suma? ¿Cómo hacemos la suma? ¿Con qué? ¿Con el operador o con la función? ¿Daría lo mismo? Parece que sí. Ya, pero ¿qué quieren usar? ¿Función u operador? Ustedes digan, son dos datos nomás, así que ustedes decidan. Digan inmediatamente. Función. Función, perfecto. Función. Vamos acá. Función suma. ¿Cuánto nos tiene que dar? Mentalmente esos son 12, son 782. ¿No está? ¿Qué me pasó aquí? ¿Qué me pasó acá? ¿Por qué me dio eso? ¿Me equivoqué en alguna parte? Veamos la función. El asistente, 28. Creo que me equivoqué porque asumí una celda más. Fíjense, estoy colocando, me equivoqué y coloqué una celda de más. Hasta la 14 no, es hasta la 13. Ahí sí. Ese fue el error que cometí. Ahí sí. Y me da 54. Claramente, eso tampoco puede ser. Pero ¿por qué sucede? Sucede por algo. ¿Qué pasa si yo uso el operador? Ahí sumamos ese. Ahora este sí me da el valor, el resultado real. Pero ¿por qué este no? ¿Alguien me podría decir por qué no? Porque pareciera que aquí se equivocó. Porque la función suma hacia el lado, no hacia arriba. ¿No? No, mira, no funciona en No, cualquier lado. no me- Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahí está el rango. C12 hasta C13. Desde aquí hasta ahí. Habría que poner un más. Mm, por ahí lo dijo alguien. En vez de los 2 puntos, el más. No, no. Mira, vamos a colocar tú dices en vez del igual o acá. Ahí, No, ¿dónde están los 2 puntos? ahí. Es que no tiene sentido que tú uses la función suma, po. Es redundante. Ah, ya. Si tú usas la función, no tiene sentido el operador. Te va a funcionar, seguro que va a Sí. funcionar, pero es lo mismo que no tuviera la función. ¿Ya? Profe, Sí, escucho. Porque el 28 no es número, suma. por Ya. eso no lo suma. ¿Qué opinan los demás? El No lo cuenta 28 me como número. salía como Lo una cuenta como comilla. texto. Exacto, justamente el 28 tiene una apóstrofe aquí arriba, ¿cierto? Una Sí. comilla, como quieran llamarlo, una apóstrofe. ¿Ya? Eso, cuando usted lo coloca en el principio, le está diciendo al Excel que ese dato, aunque sean dígitos, lo va a manejar como texto. Por lo tanto, esto para el Excel es un texto. De hecho, si yo le saco la alineación, porque están alineados al centro, a esos dos, le vamos a quitar. Uno se va a la izquierda y el otro se va a la derecha. Y el que tiene el apóstrofe se va a la izquierda porque lo está tratando como texto. La función suma lo que hace es, dentro de un rango, ¿ah?, considerar solamente las celdas que tienen valor, que tienen un número. Si no tienen un número, es decir, si son textos, no las va a considerar.
la omite. Y en este caso, esta la está mirando como texto. Lo que técnicamente también se llama alfanumérico, que es lo mismo. ¿Ya? Excel habla de texto alfanumérico como si fueran lo mismo. Entonces, este valor no va a ser considerado por esa, justamente, apóstrofe que tiene. La posibilidad que tiene de arreglar este asunto es quitarle este apóstrofe y fusiona. La otro asunto es convertirlo en valor. ¿Y cómo se convierte en valor? De forma inversa, como lo hicimos acá. Pues. Aquí usamos la función texto, acá usamos la función valor. Dice valor. Y aquí, si ustedes quieren, pueden hacer lo mismo. No es necesario porque es un número, pero igual lo acepta. Y ahora sí la suma lo puede hacer. Es decir, yo hago la suma, no con el operador, sino lo hago con la función suma, lo hace bien. Entonces, en algunos casos, ojo, quizás es más conveniente usar el operador y en otros casos la función. Y también, además de eso, ustedes tienen que tener presente que aunque los números, ustedes lo vean como números, en algunos casos no lo son. Y eso pasa muchas veces cuando tú usas datos que vienen, no sé, tomados, bajados de internet, vienen tomados por algún equipo de recolector de datos. Puede pasar ese asunto de que unos datos queden como números y otros quedan como texto. Tú cuando ocupas la función, tú ves eso. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas, hay que verlo. Y si son muchos los datos, te conviene usar la función valor para todos y listo. Es mucho más rápido que estar quitando el apóstrofe o estar tratando, en algunos tú mismo tienes que meterte acá. No sé si se ha dado cuenta que le sale como una esquinita de color verde en superior. Tú lo pinchas acá y te dice que eh, hay una fórmula que contiene números, pero está siendo tratado como texto. Lo convierte en número, te da la posibilidad de convertirlo en número. Y te lo convierte, si tú pinchas convertir, lo convierte. El problema está que tendría que hacerlo número por número. Si un listado de, por ejemplo, 100 filas, no va a estar revisando uno por uno. Mejor le aplica la función valor con una columna adicional, si es que puede agregar columnas. Y ahí está resuelto el problema. Esto para que lo tengan presente. Entonces, mucho cuidado con la función suma y el operador suma. El operador, ¿ya? La diferencia está en que él va a pedir números. Pero si uno de ellos yo lo veo como un número, a pesar de que está definido como texto, igual lo puede convertir en número. Esa es la gracia del operador. Y va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de usar el 28, yo tengo otro dato? Por ejemplo, NN. Aquí me marcó inmediatamente error. Podemos agrandar un poco y va a salir el error. Error de valor. Porque este exige que sean valores. No importa que esté como texto, pero que se pueda convertir en un valor. Y como no se puede convertir en valor, no lo hace. ¿Ya? Ese es el problema. En cambio, la función suma, ignora los textos. Entonces tiene sus pros y sus contras usar uno u otra. No es que una sea mejor que la otra. En realidad, una va a ser mejor que la otra dependiendo de la situación. Eso es lo que quiero dejar claro. ¿De acuerdo? Bien. Calcule la fecha de día de nacimiento. Esto lo hicimos hace tiempo. Era cosa de colocar la fecha de nacimiento, la fecha actual y hacen la resta. Entre la fecha actual menos la de nacimiento y va a salir la cantidad de días que han vivido. ¿Ya? Es decir, si ustedes tienen la fecha de hoy, ¿cómo sacamos la fecha de hoy? Con la función hoy, justamente. Y si yo quiero sacar la fecha y hora de este momento, de ahora, ¿cómo lo hago? Porque hoy me entrega solamente la fecha, ¿cierto? Pero si yo quiero la fecha y la hora, de este instante, ¿qué función ocupo? La función, yo quiero sacar la fecha y la hora de este momento. Hora, profe. ¿Ah? La función hora. No, te faltó una letra. Ahora. Ahora, perdón. Ahí sí. Y no nos requiere parámetros. Así, igual que el hoy. Y ese te entrega la fecha y la hora, siempre y cuando lo tengas definido como fecha y hora.
En este caso no me lo permite porque no está definido como fecha de hora. Pero veamos si aquí hay algún que te permita la fecha, la hora, fecha, hora, ninguno. Lo personalizo, ¿cierto? Me voy acá. Normalmente el hoy te lo permite sin ningún problema. Perdón, el ahora. ¿Viste? Lo que pasa es que aquí ya está definido como fecha. Y si yo lo llevo a general, me lo queda como número. Entonces lo que me queda es personalizarlo. Lo personalizamos y llegamos a esto. ¿Ya? Pero, profe, Pero en este caso me pedía solamente el día, nada más. Dime. en este caso se coloca la fecha y la hora claramente, pero no va avanzando el reloj. No, Hay que ir sí, 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 refrescando cada vez. exacto. Justamente, lo que tú No decías. avanza, por decirlo de manera solo. Hay que refrescar o acercar, darle enter para que asuma nuevamente la hora. Exacto. Tanto la fecha como el ahora ya se va a ir actualizando a la medida que tú hagas una acción dentro de la hoja o dentro del Excel. Claro, O por último, que lo cierres y lo abras, ya que es el caso más claro, extremo. Pero dentro te va a pedir un enter, por lo menos. Va a decir que yo haga doble clic, cualquier celda, pues enter, y claro. va a refrescar todo. Entre ellos, la fecha y hora. Eso es una Sí, eso es exigencia. lo único como malo o fome, ¿no? Exacto, que no es automático. ¿De Claro. acuerdo? Ahora alguien me está diciendo, ¿se podría hacer eso de forma automática? Sí, pero con una macro. Y una macro te va Ah, se refrescando a puede. cada rato. Y te va cambiando la fecha, la hora, los minutos, los segundos. Son automáticas. ¿Ya? Ah, con una macro entonces ya. Sí, con una macro. Exacto. Es es más complejo. Claro, exacto. Ahora, a mí me encantaría enseñarle macro a todos, porque es muy útil, pero Sí, requiere conocimiento del Excel, de un Excel avanzado, es decir, no marearse con nada, entender bien, y en lo posible un semestre entero porque requiere cambiar la lógica. Los que han programado alguna vez saben que hay que cambiar la lógica y eso toma tiempo, no es algo inmediato. Y de ahí hay que aprender una serie de comandos, conocerlos, que sean los básicos por lo menos para poder hacer algunas cosas. El típico claro. while, for, el if, que quizá algunos de ustedes ya lo ocuparon alguna vez en alguna clase de programación. Así Ya, es. fecha de nacimiento cualquiera, podría ser, no sé, pues el 12 del mayo del año 1990. Ustedes hacen la resta entre ambos, el mayor con el menor, te dice la cantidad de días. Ojo que accidentalmente a veces lo que hace es colocarla en formato fecha, esta resta, ¿ya? Pero es porque asume el formato que está anterior, nada más. Si ustedes toman eso, le quitan general y listo. Esa es la cantidad de días que lleva vivo. Y si tú lo quieres llevar a años, yo se lo dije anteriormente, todo esto lo divides por 365, coma 25. Acuérdense por los años bisiestos. ¿Ya? Tendría 31 años. Y 0,04 meses. ¿Ustedes quieren saber los meses? Tomen los decimales. Es decir, lo que vamos a hacer es ese valor, le restamos, mira lo que voy a hacer, la parte entera de ese valor. Resté. ¿Qué logro con eso? Tengo el número original, 31,04, menos la parte entera, que sería solamente 31. Si lo resto, ¿qué me queda? 0,04. Y eso lo multiplico por 12. Es decir, en cierto modo, él ni siquiera tiene un mes. ¿Ya? Tiene 31 años y 0,468 de un mes. Y después hace una regla de 3 y obtiene la cantidad de días. Sí, esta es la parte entera. Si tú lo quieres ver como parte entera, eso sería, sin decimal, 31 años, 0 meses. Claro, pues nació el 12 de mayo. ¿Ya? Ya, si tú le colocas el 12 de junio, ahí el asunto cambia. ¿No? Es decir, está próximo a cumplir los 32, 31,
Esto es solamente por un asunto de aproximación. Ojo, aquí tendría que tomar la parte entera. Por eso lo tomo así. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, al alumno en una prueba, yo le digo, obtengan la edad, les sugiero inmediatamente que hagan la resta, hagan esta división, pero esto que quede como entero. ¿De acuerdo? Y ahí te va a decir el número 30, tío, y no 31, porque aproxima como número. ¿Ya? En todo caso, hay otra función que te permite hacer eso, que es, creo que fecha, ¿cómo se llama? Fecha. Te explicaban los años. Bueno, hay otra función que no existe en el sistema que se llama fecha. Sí fecha, exacto. Sí fecha, así tal cual. Fíjate que no aparece nada. De hecho, ni siquiera aparece en el asistente. No sé por qué, pero nunca ha aparecido. ¿Ya? Entonces, tú usas el si fecha, es muy simple usarla, si fecha, que no aparece en el listado, y tú lo que haces es colocar las dos fechas. Creo que se coloca la más antigua, punto y coma, la más reciente. Y tú le dices acá en qué formato quieres recibirlo, por ejemplo, en años. Y. Creo que es así, no me acuerdo. Así era, justamente. Y sin hacer división, sin sacar la parte entera, nada. Obtiene exactamente lo mismo que arriba. Son iguales estos dos resultados. Con la diferencia que yo lo obtuve con todo esto y ese lo obtuve con la función sin fecha. Si ustedes entran en internet lo van a encontrar, pero no sé por qué el Excel nunca lo he incluido. ¿Ya? Por si acaso se lo dejo. Ya, esta es la parte entera. Listo. Acá vamos. Esta parte que la dejamos pendiente. Y vamos a ver bien rápido este ejercicio. Y me recuerdan ustedes a las 8:30 para hacer el break. ¿De acuerdo? ¿Qué nos piden acá? Miren, muy simple. Lo que están pidiendo es simplemente obtener cuántos productos se vendieron en el mes de febrero. ¿Cuántos productos se vendieron durante el mes de febrero? La cantidad de productos están acá, si es que no me equivoco. Aquí están. Entonces, yo lo que debería hacer aquí, ¿qué es? ¿Alguien lo hizo? ¿O lo intentó hacer? Yo creo que sí, ¿eh? Hay personas. Veamos, ¿alguien? Alejandro, Andrés, intentaron hacerlo. No, profe, yo todavía no voy en esa parte. Ya, Voy a una clase atrasada. ya. Ojo, acuérdense que la prueba la vamos a definir. Ya están todos. Sí, vamos terminando esta aplicación. Les voy a decir cuánto vamos a hacer la prueba. La propuesta mía, por lo menos. Andrés, ¿qué dices? ¿No alcanzaste tampoco? ¿No pudiste? Tampoco, profe. Ya, ok. Traten de hacerlo. Yo sé que están ocupados, siguen cansados, dan lata, tienen otras clases y la semana pasada me imagino que la mayoría aprovechó para también despejarse. Pero hagan el esfuerzo, estudien para que le vaya muy bien en esta prueba y así queda más relajado para la segunda prueba. Antonia, Camila, ¿ustedes pudieron hacerla? Antonia, Camila, ¿no están? No están, Antonia y Camila. ¿No está Antonia? Camila. Profe, hay que ocupar contar, Sí, exacto. Pero hay un detalle, que no es menor, pero no es hay tan que fácil. ocupar, eso es lo que no entiendo, porque está pidiendo solamente febrero. Por eso le pregunto, ¿alguien lo hizo? Porque estás No, bien profe. encaminado todo. Catalina, Daniela, ¿lo hicieron? Profe, yo todavía no. ¿Todavía no? Ya, ok. Todavía no llego a esa parte, me dice Antonia. Miguel,
¿Qué me decías tú? Que no lo he hecho. ¿No lo has Ni- hecho? No lo había visto, pero profe, hay que, ¿cómo se llama esto? Cambiar primero la fecha, ¿no? Por ahí O vamos. sea, cambiarla como a texto. Exacto, muy bien caminado. Mira, fíjate, si yo llego, como bien dijo tu compañero, y digo contar, un contar punto sí, La recalcó. perfecto, contar, 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 ahí tenemos, es fácil, se veía fácil esto, entonces este valor contar, podemos contar inclusive con la columna, pinchamos la columna F, aunque dice de la B a la F, la cambio, de la F hasta la F, ¿ya? Es una forma de seleccionarlo por columna. Si quieren puedo agrandar un poco después la pantalla para que lo puedan ver. Hagamos los tiros. Aumentemos un poquitito. Ahí, para que lo puedan ver. Es contar punto sí. Y lo que vamos a hacer es contar la columna donde están las cantidades. La columna F. La escribimos acá. F hasta la F. Esa es una forma de colocar este asunto. En vez de un rango. Pero debo tener claro que no hay nada hacia abajo. La ventaja de esta modalidad es que tú puedes seguir agregando datos debajo. Suponiendo que estas preguntas no están acá, tú puedes agregar un listado. Es conveniente, es rápido, es fácil, tiene una serie de ventajas, ¿ya? Pero no siempre se puede ocupar. Les recomiendo que obtienen listas. Teniendo listas, váyanse por este método. Criterio, ¿cuál sería? Que sean en Que sea febrero. Entonces febrero. yo no, lo que debo hacer, ¿qué es lo que es? No contar F. De hecho, dice, ¿cuántos productos se vendieron? No me sirve la función contar. Es la función sumar. ¿Qué van a sumar? La columna F. Ahí sí, donde están las cantidades. Y el criterio va a ser que la fecha que está en la columna E, sea febrero. ¿Y cómo saco esto, febrero? Y ahí quedó pegado. Y lo que dijo Convirtiendo. Miguel ahí es lo correcto. Lo primero que hay que hacer acá es, vamos a agrandar un poquito acá, este asunto. Lo primero que tengo que hacer es sacar el mes de esto. ¿Cómo lo vamos a sacar? Alguien me podría decir, tomo ese valor, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Y lo copiamos, lo cambiamos a mes, lo personalizamos. Podríamos personalizarlo como mes solamente. Es decir, colocar en personalizada MM. Nada más. Ahí tenemos mes. ¿Cierto? Mes 7. Y copiamos todo hacia abajo. Aquí está funcionando. Perfecto. Este 7 está bien. 9 está bien. Está todo bien. Aquí hay un 2 inclusive. Y estaría listo. Nosotros lo que hacemos es buscar sobre esta columna. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Súper fácil, Profe, profe. Fácil, profe, ¿cierto? perdón, pero no entendí nada porque se quedó súper pegado. ¿Podría repetir qué es lo que hizo? Claro, lo único que hice fue personalizar. Mira, repitámoslo. Vamos a eliminar eso y lo hago rápidamente. También Tomo se puede hacer esta. con la función mes, profe, ¿cierto? ¿Ah? También se puede hacer con la función mes, ¿cierto? Sí, pero ya vamos a ir a eso. Estás en lo correcto. Voy a volver a anteriores. Lo que vamos a hacer es tomar, primero, sacar personalizado, lo vamos a colocar como fecha. ¿Cómo estaba? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es copiar esto acá. Lo copio hacia abajo. Ahí tienen la fecha para no alterar esa fecha. La copio acá al lado. ¿Qué vamos a hacer con esta? Lo que voy a hacer es personalizarlo. ¿Te das cuenta? Lo personalizo. Puede ser por ahí, da lo mismo. Lo cerré. Personalizada. Colocamos solamente 2M. Minúscula, mayúscula, da lo mismo. Y obtengo el mes. Fíjate, 5 del 07 de 1998. ¿Y qué obtengo como resultado? 07. Y si todos lo hacen, funciona. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces yo lo que podría hacer es sumar. Ahora sobre esa columna. Ahora sí puedo sumar. Sumar puntos y conjuntos. Se ve fácil.
¿Qué vamos a sumar? La cantidad de la columna F. ¿Dónde están las cantidades? Acá. Cantidad. Se suman, no se cuentan. Ojo, la pregunta mucho se va a poner contar. No, porque hay una columna que contiene las cantidades. Si no hubiese una columna, ahí uso el contar. En este caso, lo que voy a hacer es sumar esa columna que sería la F. Vamos a usar esta, la F. ¿Bien? Ya. Hay un trencito por ahí andando. Luego, ¿qué haríamos? El criterio ¿cuál sería? Que esta columna, esa, fuese 2 o 0,2. Como quieras, 2 o 2. ¿Cuánto me entrega el resultado? 0. ¿Por qué me entrega 0? ¿Por qué me entrega 0? Yo le dije que buscara los dos, ¿cierto? ¿Alguien me ¿Tú podría crees decir por qué? por el 0 que está antes? ¿Por qué? ¿Por el 0 que está antes? No, ¿No? No cuenta. no. Porque a lo Esa- mejor lo sigue tomando como texto, o Mm, sea, como fecha. Eso, más o menos por ahí va. Más o menos por ahí va. Lo que pasa, acuérdense que esto es una fecha, ¿cierto? Pero detrás de eso es un número en realidad. ¿Qué número es ese? Veámoslo, formato general. General. Es ese número, el 35.981. Pero está con formato fecha. Este, ¿qué número es? El mismo, 35.981. El mismo número que aparecía acá. Pero este tiene un disfraz, una máscara, que es de fecha. Y este tiene una máscara que es de mes. Pero no es el mes. Yo estoy viendo el mes solamente. Lo hice personalizado. Y acuérdense que el personalizado es solamente para visualizar. No lo transforma. Lo visualiza. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo aquí es un 07. ¿Pero es un 07? No. Si hay que poner entre corchetes los no. Tampoco. Hacerlo con la función mes. Y si lo ca- Exacto. Este no sirve. Porque es una apariencia. Estás cambiando la apariencia del dato. Pero el dato sigue siendo el mismo. Por lo tanto, este lo vamos a dejar de color rojo, porque no se puede. Así para que lo tengan presente. Personalizar no cambia el valor. Lo que podemos usar es lo que dice Millaray, creo que fue, Sí. la función mes. Esta función mes sí saca el mes. Vamos hacia abajo y aquí ocupamos la función mes. Esta es función mes. Función mes. ¿Ya? Ahí Profe, una está. consulta. ¿Sí? Me acuerdo, ¿cómo se hacía para cuando tenía seleccionada una celda, quería copiar toda la información de golpe hacia abajo, en vez de que estaba arrastrando? Doble clic en el punto. Acá, en esta. Mira, Ah, ya. borremos. Tú tienes aquí el primero, en el punto. Solamente funciona hacia abajo, no hacia los lados. ¿Ya? Doble clic. Y lo que hace es actualizar Bueno, las gracias. celdas, porque las celdas están libres. Si estuviera congelado con el signo peso, no lo va a actualizar. Ya, entonces, ahora ya vemos que en vez de usar la columna K, podemos usar la columna L. Esa columna. Si alguien quiere usar el rango, lo puede hacer. Yo estoy usando columna, que es más rápido. De la L hasta la L. Independiente de lo que diga acá, no le hagan caso a eso. Aceptan y ahí sí me entrega el valor. ¿Se dieron cuenta? Insisto, el que quiera usar rango lo puede usar. Pero si yo uso rango acá, en todas tiene que ser con rango. Aquí también. No me voy a usar el método de columna en esa y el método de rango acá. Eso no puede ser. Todas son con columna o todas son con rangos. ¿Ya? Esto, insisto, este es muy buen método para cuando tienen listados. Y ahí tenía resuelto el problema con la función mes. ¿Ya? Pero hay otra forma
que alguien me va a decir qué es basado en esta, en la personalizada. Si no hay que tampoco despreciar la personalizada. Es buena. Pero yo la puedo usar como la función. Una función que se llama función texto. Ya la hemos usado. Recién hace poco. Y esto sería lo mismo. Sería texto, el valor y el formato. Vamos a usarlo con el asistente para verlo mejor. Sería esa fecha y el formato que le vamos a dar es MM. Mayúscula o minúscula me da lo mismo. ¿Ya? No afecta en absoluto eso. Y él le va a poner las comillas. Acuérdense, mira, fíjate, le puso las comillas porque tiene que ir entre comillas. Y delante tenía un problema que el formato ya tenía comillas entre medio. Si la solución era que cada comilla que nosotros quisiéramos que tuviera dentro, la colocamos doble. Y aquí me coloco eso. Podría ser con una M, con dos M. Porque me da lo mismo. Coloquémoslo con una. Y de ahí la copiamos hacia abajo. Diferencia. La diferencia radica que este está como texto, fíjense, y está como número. A pesar de eso, igual el Excel lo considera. Porque en vez de usar la LL, vamos a usar la columna. ¿No la copié hacia abajo? Creo que no la copié. Así estaba. Ya no estoy de otra cosa. De la. Lo vamos a dejar para el lado. Ahí sí. Esto hacia abajo. Ahí sí. Si vamos a cambiar la columna, ya va a ser la columna. ¿Qué columna era? La columna M. Y en la L va a ser la columna M. Veamos si funciona. Siendo texto, M hasta la M. Ya no estamos usando la de aquí. Estamos usando esta otra. Ya vimos que con esta no funciona. Con esta sí. Y esta otra también. A pesar de que lo tienes como texto. Es decir, aquí era necesario convertirlo en número. No. Ahora, si tú quieres, por una cuestión de estética o por seguridad, hasta confianza, quieres manejarlo como número, colócale valor. Fíjate. Texto convierte un valor en número y le da un formato y lo deja como texto y luego tomamos ese texto y lo convertimos en valor. Es decir, de valor a texto, de texto a valor. Pero entre medio le colocamos un formato. Esa es la ventaja. Que te queda como número. Entonces, de las dos formas, da. Ustedes quieren manejarlo con el valor o sin valor, pero la función texto es sumamente poderosa. ¿Habrá otra forma de obtenerlo? Sí, puede ser que haya otra forma. Pero con eso, basta. Tenemos el resultado ahí. Listo. Y soluciona el problema. El otro, ¿cuántos productos se vendieron en el año 1998? Habría que hacer lo mismo. Hay que sacar el año. Y ya sabemos que con personalizado no se puede. No se puede. Alguien dice, igual. Le cambian eso a el año. 1, 2, 3, 4. Sí, lo estás viendo. Pero no es el valor, insisto. Porque tú lo cambias personalizado a general y no lo es. Así que mucho cuidado con eso. Personalizado de repente cuando yo quiero colocar una fecha en un pequeño documento arriba, yo quiero colocar un símbolo monetario, para eso son cosas, o quiero personalizar una cifra, un tipo de moneda, ¿ya? Quiero colocar, por ejemplo, dólar estadounidense, o quiero colocar centímetros, o grados. Bueno, yo quiero que esto que aparezca con grados. Perfecto, lo personalizo. Control 1, personalicémoslo, perdón, no eso. Personalícenlo, ¿de acuerdo? En vez de MM le vamos a colocar M y le vamos a colocar un grado. El símbolo grado que es ese, pero entre comillas. El símbolo grado para evitar problemas. Creo que solo también te lo acepta. Te queda así. Se ve bonito. Una cuestión estética, insisto. ¿Ya? Cuando ustedes lo requieran, lo pueden hacer. Pueden colocar centímetros, pueden colocar lo que ustedes quieran. Pero detrás sigue siendo el mismo valor. No cambia. Es solamente la Profe, apariencia. ¿Sí? Dime. una consulta. Estoy tratando de seguir más o menos las instrucciones que ha hecho
Solo que cuando quiero ocupar la función contar sí, dice que en el rango de criterio trato de seleccionar la columna F, pero me selecciona todo el cuadrado, ¿Sí? de B a J. Sí, porque arriba están combinadas las celdas, por eso. Se lo toma como si fuera un todo. Ese título que Ah. tú ves acá es el problemático. Entonces, en vez de pincharlo, escribe F2.F. ¿Ya? Ese es el problema. Ah, perfecto, gracias. ¿Ya? Bien, aquí el año, obviamente, como bien dijeron delante, podemos usar la función año, pues, ¿cierto? Sería, entonces, capemos, es año. ¿Existe la función año? Obvio, existe, ya que existe el mes. Y si existe el mes, también existe el día. Ahí la tenemos. Es una forma de hacerlo. Listo. Alguien me va a decir, ¿y podríamos hacerlo con la función texto? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá hacer? Pueden hacerla. ¿Se permitirá la función texto hacerlo, sacar el año? No sean Yo creo que sí. tímidos, digan, ¿sí o no? Yo creo que sí. Te dejó sacar el mes. Si dejó sacar el mes, obvio que te dejan sacar el año. Pues. ¿Qué habría que hacer? Colocar el formato del año. ¿Y el formato del año cuál sería? Serían 3Y o 4, como quieran, o una E, pero la E tiene que ser minúscula, nunca mayúscula, porque ahí sí no va a funcionar porque lo va a tomar como la E de la notación científica. Entonces podemos usar la E minúscula o la Y. Insisto, hasta 3 es suficiente, pero si ustedes quieren la 4, a mí me gusta la 4. Nada más porque una por cada dígito es una costumbre antigua, nada más. Ahí tenemos. Y tenían resuelto el problema 2. ¿Ya? Ahora, si ustedes dicen, ustedes comparan S es igual a eso, si esos dos son iguales, este valor es igual a S, ¿es verdadero o falso? 1998, 1998, ¿son iguales? Son iguales. No. Son iguales desde el punto de vista numérico, pero como este está como valor, es decir, como número, y este otro está como texto, él lo considera que no lo son. Pero para el cálculo no hay problema, igual lo acepta. Aunque esté como texto, esté como número, igual lo acepta. Numéricamente lo convierte, no hay problema. Vamos a ver el otro. Otra pregunta, ¿cuál era? Es decir, aquí te la hacen, ¿de acuerdo? Dice, ¿cuántos productos se vendieron? Es lo mismo que el anterior, pero hay que cambiar la columna. Se la dejo para que la hagan ustedes. ¿Cómo se llama el día? Este es más complejo. Este requiere mucho más trabajo. ¿Cómo se llama el día de la semana donde se vendieron la mayor cantidad de productos desechables? Es decir, quiero saber si el día fue el día lunes donde menos se vende desechable, el martes, el miércoles, jueves, etcétera, hasta el domingo. No me está diciendo el día del mes, ni siquiera en qué mes. Me está diciendo cómo se llama el día de la semana donde se venden menos productos desechables. Porque me interesa saber, quizás el día lunes es flojo y es el día que me gustaría que viniera el reponedor porque no me quita tiempo. Es el momento de atenderlo. De que me esté surtiendo. Entonces yo debo saber qué día de la semana. Para eso, lo primero que debo saber es el día de la semana, ¿cierto? Entonces aquí me faltó otra cosa. Yo lo tengo acá. Tengo un datito acá. Camila, lo siento, pero la semana pasada yo hice, no, ahora hice una pregunta y tú no estabas presente. No sé si ahora estás presente. Puede estar llegado avanzada. Avísame si que llegaste. ¿Bien? Para no dejarte ahí ausente. Vamos a hacer el asunto del día de semana. Lo que tenemos que hacer nosotros lo primero es obtener la cantidad de productos que se vendieron por cada uno de los días de semana. Y una vez que determino la cantidad de productos vendidos por cada día de la semana, recién determino cuál fue el día que menos se vendió.
Entonces, lo mínimo, lo primero que debo hacer es hacer una pequeña tabla donde yo acumule la cantidad de productos vendidos por día. Por día. El que voy a hacer aquí es colocar el día de la semana. ¿De acuerdo? El día lo podemos dejar en palabra o en número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O lo podemos dejar en palabras. Puede ser típico lunes, aunque en realidad uno está acostumbrado a partir con 0, domingo. Lunes y doble clic, martes, miércoles, jueves. En este caso yo hice doble clic y el Excel sabe que después del lunes viene el martes, miércoles, jueves viene. Hay una secuencia lógica, por eso lo puedes rellenar. Lo mismo pasa con los meses. Parte con enero, febrero, con el mes que tú quieras, haces doble clic y él sigue la secuencia. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, mayo, ¿ya? Y yo empiezo a copiar de a poco hacia abajo, como sea, de ahí el retrato, sabe que viene junio, julio, agosto, septiembre, diciembre, enero, febrero, y lo va haciendo de forma automática. ¿Ya? Bueno, resulta que tengo los días, como número o en palabras, cualquiera de los dos que usted elija. Yo aquí lo que voy a hacer es acumular, ¿ya? Sumar la cantidad de productos desechables vendidos diariamente. Va a tener que ser un sumar condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque tiene que ser solamente desechable. No puedo sumar todo. ¿Qué vamos a sumar? La cantidad de productos. La columna F, nuevamente. Vamos a sumar eso. Pero la condición va a estar limitada a que la columna G haya solamente desechable. Si ustedes son medio flojitos para escribir, como yo soy súper flojo para escribir, colocan asterisco. ¿De acuerdo? El comodín. O si no, lo escriben completo. Desechable. Probemos con el asterisco, a ver si funciona. ¿Les parece? Desecho. Aceptamos y nos llega, son 1700. ¿Estamos bien o no? Desechable. Vamos a ver la pregunta porque se me está olvidando. Dice aquí, ¿cómo se llama el día de la semana donde se vendieron la mayor cantidad de productos desechables? Creo que estamos mal, profe, porque hicimos todo de todos los días, ¿no? Eso que estoy viendo, sí, exacto, estoy súper mal. Porque aquí me faltó otra cosa. ¿Son desechables? Sí, pero ¿y de qué día? Yo necesito solamente el lunes. Entonces lo que yo debo hacer es, me faltó otra cosa. ¿Cuál fue? Colocar otro criterio más. El día. ¿Y cómo saco el día? Ah, vale, perfecto, lo puedo sacar nuevamente con la función día. ¿Cierto? Función día sería igual día de la semana. ¿Voy a hacer eso? Ahí estamos. Perdón, es el día del mes. ¿Ya? Entonces el día del mes me sirve para lo que yo estoy haciendo acá. Eso me está entregando el día del mes. Pero yo lo que necesito es el día de la semana. ¿Y eso me servirá? No, pues. Yo necesito que me diga el número o la palabra del día de la semana. Este es el día del mes. Si yo sigo hacia abajo, obviamente me llegará al 2, al 28, y no existe día de la semana 28. El día de la semana son 7 nomás. Así que ¿en la función día me sirve? No. No. ¿Cuál sirve acá? Día SEM. Día SEM la vamos a usar con este asunto. Día SEM. Número serie se refiere a la fecha. ¿Eh? Lo puede presentar como número o como fecha. Es esa. Él de ahí va a sacar el día de la semana. Pero aquí hay un tipo. Tipo puede ser un número de 1, 2 o 3. Si es 1, lo va a considerar de la siguiente forma. Si es 1, el 1 va a representar el domingo. El 2, el lunes, el 3, el martes, sucesivamente hasta
el 7, que representaría el sábado. ¿De acuerdo? Si tú en vez de colocar un 1 colocas un 2, va a querer decir que el 1 ya no es domingo, es lunes. El martes 2, miércoles 3, hasta el domingo 7. Y si tú colocas 2 acá, perdón, 3, ahora puede ser un 1, un 2, un 3, tú colocas un 3, el lunes va a tener el valor 0, es decir, el 0 va a representar el lunes, el 1 el día martes, así sucesivamente, hasta llegar al número 6, que representaría al domingo. Entonces uno está acostumbrado a usar principalmente el 2, donde el lunes es 1. Es como más complicado, un poquito más complicado. En realidad, a mi gusto, aquí inclusive falta 1, donde debería ser del 0 al 6. El 0 representa el domingo y el 6 el sábado. Así debería ser. Pero aquí no está incluida. Aquí está el 1, el 2 y el 3. El 1 de 1 a 7, donde el 1 representa el domingo. El 2, repito, aquí el 1 ya no representa domingo, representa lunes. Y el último, el 3, el lunes ya no sería representado con un 0, sino con un 1, sino con un 0. Entonces, si usted coloca, por ejemplo, 1, va a llegar un 1 con eso. Y ahí está. Eso te está diciendo que es un día de la semana. ¿Qué día es? Debo saber el tipo. El tipo me dice que es 1. Por lo tanto, ese 1 me representa domingo. Y este sería el sábado. No, el domingo es 1. Esto sería viernes, el 6. Este sería sábado. Es más complicado leerlo. Fíjate que voy a cambiar ahora solamente este a 2. ¿Ya? El día de semana no cambia, ojo, el día de semana no cambia, sigue siendo el mismo. Va a ser un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, etc. Lo que sí va a cambiar es el valor, ya no es 7. Y todos estos valores que pasan aquí, si lo copiamos hacia abajo, cambiaron también. ¿Por qué? Porque ahora me está diciendo que el domingo va a ser representado con un 7, no con un 1 como en el anterior. Y si tú ocupas el 3, mira, tú ocupas el 6. Y cambia los valores acá. Porque el 6 significa que el lunes comienza con 0. No sé, nunca lo he visto usarlo así. El martes es 1, miércoles es 2, sucesivamente hasta el domingo 6. Por eso yo le decía que el más común de todos, en realidad es el 2. El 2 te dice que el 7 es domingo. Estamos más acostumbrados nosotros que el 7 es domingo. Y el 1 es lunes. Más parecido a esto. Pero en la práctica, técnicamente, en la realidad, el domingo es 0. No, pero no importa. No está esa posibilidad acá. Está con esto. Esto me está diciendo que es domingo. Aquí me está diciendo que es viernes. Este es sábado. Viernes, martes. Pero es más confuso, insisto. ¿Habrá una forma de sacarlo con palabras? Sí, sí hay. Adivinen cuál es. ¿Cuál será? La función que te permite sacar el día de la semana, pero en palabras. Fácil. ¿Cuál será? Texto. Obvio. Claro, si nosotros con texto vamos a sacar prácticamente todo. Si es el poder que tiene, es muy versátil el texto. Y lo vamos a hacer igual. Mira, función texto. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a tomar? El valor, la fecha, obvio. Acá está. Se me olvidó que tenemos que hacerlo por el asistente para que salga más claro. Y ¿qué agregamos aquí abajo para que nos muestre el día de la semana? Acuérdense del personalizado. Si tú quieres el día de la semana, ¿qué tendríamos que hacer? La D. DD. ¿Cuántas D? D. 2. No, 2 te entrega el día del mes. 1 o 2 D te entrega el día del mes. Tendría que ser 3. 3 para que te lo entregue con 3 letras. O 4 para que te lo entregue con palabras completas. Ahí está. Domingo. Y eso no cambia nunca, siempre va a ser domingo. ¿Te das cuenta? Aquí cambiaba, depende del
tipo que usábamos, si era 1, 2, 3. En Claro. un caso es 7, en otro caso es 1, en otro caso es 6. Entonces, a mí en la persona del día C no me gusta usarlo mucho, evito, salvo que tenga que hacer un cálculo matemático con él. Ahí sí debo usarlo, no me queda otra. ¿Ya? Lo he ocupado, claro, muchas veces sí, para algunos cálculos matemáticos. Pero cuando quiero algo más preciso y lo puedo evitar, prefiero usar este. Pero este tampoco, no siempre se puede usar porque es texto. Hay veces que no lo puedo. En una fórmula posiblemente no lo voy a poder ocupar tan fácil. Ok, Jairo, no hay problema. Uy, tengo que ir al break también. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para ir al break, al tiro, es tomar lo siguiente. Agregamos ahora uno de estos, el que ustedes quieran. ¿Cuál agregamos? ¿Cuál quieren usar? Vamos a sumar, ¿qué cosa? ¿Qué criterio? El día de la semana, ¿cierto? Pues solamente nos vamos a sumar los días lunes. Día lunes, ¿cuál usamos? Podemos usar el 1 o podemos usar el lunes. Ustedes elijan. Criterio. Lunes, pues. Ya, columna, lunes, la palabra sería la S. S hasta la S debe decir lunes, ¿cierto? Correcto. Si ustedes quieren usar el número, tendría que ser de la R hasta la R, 1. Aceptamos y me dice 0. No se asusten, porque sí es 0. ¿Y por qué es 0? Porque ese día no se vendió. Habría que ir el martes, miércoles y hay cantidades. Tengo que hacer lo mismo acá. Acá y acá. Y alguien me dice, pero no hay una forma de copiar esto hacia abajo, ¿sí? ¿Y lo hacemos tiro? Sí, sí hay. Pero previo a eso lo que hay que hacer es lo siguiente. Que en vez de dejar la palabra lunes como constante, si ese es el problema, pues la dejamos constante aquí en todos lados, está preguntando por lunes. Lunes, aquí también el lunes, todas. Está como constante. Entonces lo que vamos a hacer es aquí dejarlo variable. Este, en vez de hacer referencia a la palabra lunes, usamos la celda que tenemos aquí al lado. Lunes. ¿Ya? Es. Y me equivoqué antes. No es la columna S, por si acaso. ¿Cuál columna es? Aquí está la columna Q. Me equivoqué. Ahí es donde tengo que buscar, no aquí. Entonces lo que estoy diciendo es que en esta columna Q busque lo que está en S5. En S5, ¿qué es lo que hay? Lunes. Cuando copie aquí abajo, me va a decir que en la columna busque lo que dice Q6, perdón, S6, que sería martes. Y así seguiría hacia abajo. Veamos. Ahí tenemos. Y ahí tenemos. Es decir, con una función de ese estilo, donde tenemos la columna cantidad, la columna dice desechable, la palabra que vamos a buscar ahí, desechable, aquí en la columna, acuérdense que es el tipo de producto, si es desechable, el tipo de envase, perdón, si es desechable o retornable. Y yo voy a buscar desechable, y de puro flojo nomás le puse un comodín, para no escribirlo completo. Yo sé que no hay ningún otro, que la palabra es desechable o retornable. Es más, podría colocar solamente la D. Nada más. Así nomás. La D. Desechable, porque la otra comienza con R. Retornable. Y funciona igual. Y esta es la columna donde sale el día de la semana, de esa fecha. Y finalmente usamos este pequeño recuadro, el S5, para indicar el día de la semana. En este caso, lunes. Y como voy cambiando hacia abajo, S cambia a 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y ahí está. Listo. Y ahí está resuelto casi el problema. ¿Qué nos faltaría? Responder la pregunta abajo. Y ahí nos vamos al break al tiro. Sería, ¿cómo se llama el día de la semana? Tengo que saber el nombre del día de la semana. Bueno, vamos a buscar B. Buscar B. No hay que decir nada todavía. Porque nos vamos a pasar por un problema. Yo tengo una duda
de cómo saco los datos de arriba. ¿Tienes dudas? Te lo Sí, explico al porque tiro. Te lo explico al tiro. Pero dame un segundito. Voy a buscar el buscar. Lo que voy a hacer aquí es buscar el valor más alto. ¿Qué día? Perdón, más, claro, el más alto. ¿Qué día de la semana se vendió más? Ya sabemos que es el miércoles. Entonces lo que yo debo saber acá es obtener el valor máximo. Max. De este rango. Me está pidiendo qué día de la semana se vendió más. Voy a buscar acá. Busco ese valor. Bien. Y luego debo retornar, o debo indicar, mejor dicho, la matriz, según el buscar B. Y la matriz me dice que yo debo comenzar siempre con la columna donde yo voy a buscar, que va a ser ahí. Voy a buscar el valor máximo. Por eso coloqué máximo ahí. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Max. De este mismo tengo el valor máximo y luego lo voy a buscar aquí dentro. ¿Para qué? Para que el buscar D me devuelva la palabra miércoles. El problema es que si yo busco acá, el buscar D me exige que me mueva hacia la derecha, no hacia la izquierda. Y estoy fallando en algo acá. Entonces, lo que yo debo hacer en realidad es colocar, en vez de colocar los días de la semana en esta parte, debo colocarlo al otro lado. O el número o el nombre, que ustedes quieran. Así que eso lo voy a tener que mover para el otro lado. Por ahora lo voy a dejar así. Lo vamos a seleccionar de esta forma y vamos a suponer que estaría acá. ¿Ya? Supongamos que lo vamos a copiar acá. Todavía no lo he hecho, pero lo voy a copiar en un rato más. Aquí al lado. La columna que me tiene que devolver, ¿cuál sería? Si esta es la número 1, la T, la U, donde va a estar el nombre, que todavía no está, va a ser la número 2. Devolvemos el 2. Y el rango que dice ahí U ordenado va a ser 0 para que sea falso, es decir, una búsqueda exacta. ¿Aceptamos? Y ahí entramos con 0 porque simplemente aquí todavía no hemos copiado. Voy a mover todo esto para acá. Columna completa, control X, selecciono acá, control V. Otra forma de hacerlo es tomar esto, seleccionar control X nuevamente y acá en vez de control V, botón derecho del mouse, ahí, insertar celdas copiadas. ¿Qué significa? Que lo va a cortar de aquí y lo va a colocar allá. Que es como un control X. ¿Se dieron cuenta? Veamos cómo nos quedó la función abajo ahora. ¿Va a ser la palabra miércoles? Debería serlo. Miércoles. Y ahí está. Un método para solucionar este tipo de preguntas. ¿Rebuscado? Claro que rebuscado. No es simple. Requiere más práctica. Pero la herramienta ustedes la tienen todas las funciones. Lo que pasa es que hay que, con la práctica, saber utilizarlo. Esto no es algo que salga inmediatamente, no es algo que se te vaya a ocurrir así instantáneamente, sino requiere práctica. Si tú no has practicado, difícilmente se te va a ocurrir esta técnica. Y normalmente uno al alumno nos puede hacer algo de este estilo, uno lo orienta por dónde se debería ir. Pero para eso debe tener claro cómo son las funciones. Ahora me están preguntando delante cómo obtuve estos valores. Estos valores lo que hice fue sumar. Necesito sumar, necesito saber cuántos productos se vendieron por cada día de la semana. Y obviamente está condicionado a el día, el nombre del día, y además a que sea desechable. Entonces, lo que estamos usando acá, en fondo son columnas. Voy a mover un poco hacia la derecha. Columna F. ¿Qué contiene el F? La cantidad. La va a sumar. Eso rango suma, va a sumar eso. Siempre y cuando se cumpla esta condición. Es decir, que en la columna G haya la palabra D, que comienza con D. Desechable. ¿Ya? Si usted quiere escribir la palabra desechable completa, escríbanla. ¿Ya? Si alguien quiere colocar desechable, así, lo puede hacer también. ¿Ya? Luego, la otra criterio, insisto, se va a sumar la columna de las cantidades siempre y cuando la columna que dice en base sea desechable y además en este pedacito, en la columna U, en esta parte, haya lo que dice en T5.
Y T5, ¿qué es lo que dice? T5 dice aquí lunes. Ahí lo pueden ver, en esta parte no se nota, puede estar centrado, pero ahí dice lunes. Perdón, acá, lunes. Bien, aciertan y ya lo tienen. Lo mismo para lo otro. Esto simplemente lo hice, es agregar T5 para que fuera más dinámico, pero pude haber escrito lunes. Y después tendría que haber dicho la otra con martes, la tercera con miércoles. Y me demoro más, pero también se puede. ¿Ya? No sé si ahí te queda un poco más claro. Insisto, esto hay que asimilarlo, requiere tiempo. Y esta es la parte más difícil de acá. Lo otro es más fácil. Vamos al break. El último se lo dejo para que lo hagan ustedes, es muy fácil. Si ya obtuvieron lo anterior, el último es un chiste de fácil. Así de simple. Son las 9, contémoslo a las 9:10, ¿les parece? Porque terminamos la clase un cuarto para las 10. Para que por lo menos nos quede un poquito más de media hora. Ok, ¿Ya? Nos vemos entonces a las 21:10. ok, no problema. Dime. ¿Ninguna duda? No, ya, entonces nos vemos en 10 minutos. Dejo en pausa. Ok.
Listo, muchachos, sigamos. Este ejercicio, como le estaba diciendo, ya implicaba la creación de algunas columnas. Yo aquí agregué varias, solamente para comparar, pero con la del mes, con esta bastaba, o con esa para el mes, cualquiera. Creo que esta era más simple, el mes. Yo me quedo con esa, abiertamente. Con el año pasa algo similar, también me quedaría con esa, es más simple. Con el día de la semana hay cambio. Para este caso puntual, yo prefiero texto. Pero es una opinión personal. Ahora, insisto que esto depende también del problema, ¿ya? Algunas veces no puedes usar una, ocupas la otra. Ahora vamos a un ejercicio tipo certamen. Lo tengo cargado en el aula. Fue un certamen que hicimos hace varios años, para que ustedes vean más o menos el estilo que se maneja. Vamos a ir al Excel y a los ejercicios propuestos. Acá tenemos uno de práctica, que sería ese. Por ustedes yo ya hice búsqueda, aritmética y funciones de manejo de texto. Entonces aquí lo que vamos a hacer con este ejercicio es lo siguiente. Yo insisto, fue una prueba hace unos años, tengo otra más. Si necesitan algo más, cosas que la pidan. A ver si la próxima semana hacemos uno, si nos da el tiempo, y hacemos uno diferente. Ah, la prueba, ¿cuándo sería? Yo propongo hacerlo un día viernes o sábado. Posiblemente sábado lo recomiendo. ¿Por qué razón? Porque para que estén más descansados y tengan más tiempo. ¿Ah? Yo generalmente lo que hago es subir la prueba al aula a cierta hora, ustedes la descargan, la desarrollan y después de un tiempo, más o menos estimado, podría ser, depende de, lo que, de la complejidad del certamen, pueden ser 2, 4, 6, 8, depende de lo que ustedes necesiten. ¿Ya? A mí más que la velocidad, no me interesa tanto la velocidad, me interesa que lo puedan hacer ustedes a conciencia. Sobre todo en esta época. Siempre lo he hecho así, el presencial también lo hacía a conciencia, porque no me afecta mayormente eso. Pero me